por su creación, en favor de su creación, crear el mundo en 6 días y el séptimo descansar. Desde que el Señor creó y desde antes de que nos creara, la cosa funcionaba así. 6 días y el séptimo descansamos. Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo le va Raúl Ibáñez? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. Se largó a llover y yo no sabía nada. ¿Usted sabía? No, tampoco. Ah, bueno. Estaba lloviendo. Andrés, buen día. Ahí está el amigazo. Gracias por estar ahí siempre. Gracias, muchas gracias. Agradezco al Señor esta radio porque la verdad que es una alegría estar. No me quiero ir más allá con el sentimiento porque me voy a largar a llorar. Así que quien les habla es Walter Buceta. 94.5 del dial, les decía, de la frecuencia modulada en esta radio que funciona dentro de cadena JCB. Sí, no estoy pasado de copas, pero cuando la emoción me invade me pasa por ahí. Usted no tiene el auricular, por eso no escucha. Cadena JCB es la que involucra esta radio y retransmite en un montón de lugares. www.radiojcb.com.ar es la forma de conectarnos por internet y le mandamos saludos a todos los amigos que nos escuchan. Gracias Rubén, gracias Fino Quieto y toda esa gente. Gordon Freeman, qué amigazo, ¿cuánto hace que no lo veo al pelado? Amigos, muchas gracias por estar ahí. Espero, audiencia, que disfruten el día de hoy y que se queden con nosotros un ratito. El señor Néstor Noguera está ahí. Buen día, amada audiencia, Dios los bendiga esta mañana. Cada uno de nosotros con sus cargas vino hasta aquí a hablar de este programa. Y en este momento hago contacto visual con aquel que jamás lo hemos... sí, lo hacemos saludar nada más, al principio y al final. Le pedimos, le suplicamos que él haga sus comentarios, pero... Al final no. Al principio nomás. Al final no. ¿Cómo le va, Jan Navarro? Buenos días, feliz sábado. Muchas gracias. Esas palabras sí, son concretas. Al punto. Al pie. Bueno amigos, tengan sus Biblias a mano. Saben que nuestra línea editorial siempre en nuestro programa es la tergiversación del carácter de Dios. Cómo hasta ahora, después de que caímos en pecado, llevamos confundido en nosotros mismos, en lo social, en cada hombre, cómo es nuestro Señor Jesucristo, cómo es nuestro Creador, cómo es nuestro Padre Celestial, cómo es nuestro Dios. Vamos a andar en el libro de Marcos. Tengan sus Biblias a mano, por favor, les pedimos que nos acompañen. En el libro de Marcos 7. Y el tema que nos inspira hoy es lo que contamina al hombre. El título que le han dado a poner a la Reina Valera, versión 1960. Versión 1960. Así que eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Arrancamos? ¿Cómo arrancamos, Raúl? Arrancamos leyendo el texto mismo. Claro, algunos textos, ¿no? Yo tengo la versión internacional, vamos por eso. Yo sé que no le gusta a usted, pero vamos a ir intercambiando. Allí en Marcos 7 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Lechos también, mira vos, de los lechos. O sea, de las camas. Sí, la sábana. La sábana vendría a ser. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y bueno, después viene la respuesta de Jesús, pero vamos a detenernos nada más ahora. Después vamos a ver la respuesta de Jesús, pero vamos a ver un poquitito todo el contexto, qué está pasando. Claro. Notemos de que donde estaba Jesús, ahí ya aparecían los dirigentes. Donde él, ¿te referís a cualquier lado que él iba? Sí, ya aparecían ahí, ¿viste? O sea que... Esto a partir de que él
hizo público su ministerio. Sí, bueno, ya había comenzado su ministerio, ya había dado la alimentación de los 5.000 y dice de que en el capítulo anterior hablaba, dice, donde quiera que entraba, en la aldea, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que lo dejase tocar. O sea, Jesús ya venía recorriendo la tierra, ¿ves? Dice, recorriendo toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes, le traían enfermos, gente necesitada y demás. Pero mirá, hay acá mi versión dale. Es mucho más campechana. Acá en el 56, en el versículo 6:56 dice: y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades, caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, o sea que ya iban conociendo de Jesús, que Jesús atendía por lo a la menos gente. En principio era un salvador, era un sanador, perdón. ¿No? Eso era la impronta primera que les aparecía. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Bien. Ahora acá dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas. Yo supongo que esto que pasaba lo iba haciendo muy público a Jesús por la necesidad. Viste que hoy pasa algo parecido. La gente tiene tanta necesidad que si apareciera alguien que no sé, supongo, ¿no?, que tirara dólares o hiciera cosas. No, pero no vayas eso. No. Anda bueno, a lo puntual, a la sanidad. No, a las necesidades. Porque vos fijate de que hoy día hay mucha gente en la calle. ¿Y por qué vos pensás que la gente no asocia la necesidad al dinero? No, me estoy refiriendo al contexto que está hablando acá Jesús. Yo quiero ir a lo simple. No me quiero proyectar más allá de la plata, sino de algo simple, porque acá está hablando de gente que tenía necesidades. Hoy día hay mucha gente que tiene necesidades, gente de calle, y vos fíjate de que esa gente se entera, ¿viste? Allá hay un lugar que te dan de comer, y la gente vaya. O sea así que nosotros, porque Walter no estamos en urgencia material, por así decirlo. Claro, entonces no nos preocupamos, ¿viste? A ver dónde hay un lugar donde ir a comer. Pero la gente que está de calle, calle, decía, che, no sabe dónde. Y en Buenos Aires hay un montón de lugares donde se dan, y hoy se están abriendo muchísimos más. Sí. Así como también hay gente que organizaciones sin fines lucrativos de que llevan comida a la gente. Sí. Bueno, entonces todo eso se esparce, ¿viste? Como esto. Cuando acá Jesús venía y se estaba esparciendo, ¿viste? De que había mucha gente. Entonces, anda ya, ¿viste? Y te vas a encontrar a lo largo de la Biblia, ¿viste? Que decía, no, allá viene Jesús, ¿viste? Porque dijeron, ¿viste? Que tal y tal. Entonces, acá, ¿viste? Como cada uno, evidente. Lo que pasa, Raúl, que uno no sabe en qué momento se estableció en el pueblo de Israel, más en lo que es una cuestión religiosa, estas cosas, una religión externa, una purificación externa, como que se creía en verdad que esas cosas purificaban el alma y que te hacía estar mejor con Dios. Imagínate durante tantos años. ¿A qué cosas? Perdón, Néstor, al lavamiento de las manos, porque lo que estábamos leyendo es eso, ¿viste? Y viene alguien y hace algo diferente. ¿Cómo hace uno para sentirte en libertad y para decir ese pensamiento o esa costumbre que estaban ya incorporadas en el pueblo? No, está bien, comparto eso. Lo que uno intentaba hacer es el contexto de qué estaba pasando para después meterme en eso, porque vos fijate de que yo quiero hablar primero, antes de meterme en ese tema, cómo actuaban los dirigentes. Porque vos fíjate que dice... Eso es lo que le proponían a la gente, ¿no? Hasta ahora ellos eran, por así decirlo, referentes. Eran mirados por toda esta cantidad de gente que hasta ahora vimos que Jesús empezaba a protagonizar, pero los protagonistas eran otros antes. Eran otros, sí. Y tenían las consignas que vas a leer ahora. Claro, porque vos fíjate que dice que los fariseos, lo primero que hacen es confrontar a alguien
que no está haciendo las cosas como ellos habían determinado que se tenían que hacer. Entonces eso, yo quería arrancar de ahí, porque ¿quién es el que había esto que dice de que ellos lo confrontan a Jesús y dicen, mira, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas y no se lavan? ¿De dónde salió eso? Ustedes están transgrediendo una ley. ¿Qué ley? Ellos mismos dicen que aferrándose a la tradición de los ancianos, eso era una tradición que había sido impuesta por los ancianos, por la dirigencia. Eran leyes que ya habían establecido que si vos no lavabas los vasos, los jarros, los utensilios y las camas, estabas transgrediendo una ley. ¿Qué ley? Una ley de la dirigencia. No era una ley impuesta o no impuesta, sino dada por el Señor. Pero supongamos que esas leyes... Larga el mate, hermano. Perdón, Lo tiene ahí en la mano. ¿Usted me permite, Raúl? Sí, le permito. Supongamos que esas leyes tienen alguna razón, algún fundamento que explica por qué lo hacían, ¿sí? Vamos a suponer, si yo me lavo las manos, vamos a suponer que tengo menos posibilidad de contraer una enfermedad. Si yo lavo el vaso, vamos a suponer que manteniendo determinadas pautas de higiene, también. Sí. Y además la cuestión estética. No es lo mismo tomar, por lo menos para mí, hablo subjetivamente. Vieron que a mí me pone muy mal cuando alguien me estropea el mate. Para mí, la higiene del mate y su estética es un acto una tradición casi divino. Tradición buceta. Es una tradición buceta que es casi divina. Bien. ¿A dónde va? Ahí voy, exactamente. El eso, problema no era... Suponete que viene otro y te agarra el mate. Sí, yo sé que usted quiere que redondee, amigo, hable si quiere. Pero el tema es el siguiente. Vamos a suponer que eso tenía razón y eso influía sobre los que miraban a ellos como gente de Dios. ¿Sí? Porque sí. se supone que los sacerdotes y los fariseos y los gobernantes son gente que están más próxima a Dios que el resto de los mortales. Sí, es así. Así eran mirados los fariseos. Vos fíjate que en un lado dice, viste, que ellos iban a las plazas, extendían sus mantos, viste, su filistelia, adornos que tenían. Y hacían infinidad de rituales. Claro. Bueno, que enamoraba y encantaba al pueblo. Claro, bueno, por eso yo antes de entrar en el análisis quería describir qué pasaba con todo esto para después meternos, o sea, qué ¿Y a usted esto no le parece una descripción? ¿El qué? De que los fariseos actuaban de esa manera y los gobernantes actuaban de esa manera e influían sobre el pueblo. Bueno, el espíritu de ellos, vos fíjate, o fíjense, o escuchen, mis amigos, de que si no se hacían, por eso yo quiero traerlo un poquito al día de hoy, viste, que vayamos hilando las cosas, ¿no? Porque si bien esto fue escrito en el momento histórico, nosotros hoy, 2018, tenemos muchas de las tradiciones, que se hacen cosas por tradición. Entonces, para que veamos qué espíritu marcaba, porque fíjate que hay algo que dice: los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no es lavada, los condenaban. Esa palabrita, ¿viste?, es importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, si vos no hacías esto, te condenaban. ¿Cómo es eso de condenarte? Podríamos hurgar en esa palabra. Bueno, pues justamente por eso yo digo de hurgar más allá de lo que vamos a ver, ¿viste? Pero vos fíjate de que el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, nunca obró el reino de los cielos, no obra condenando. No obra condenando. Vos fíjate que cuando Adán cae en el Edén, desobedeciendo, Dios no lo condenó, sino que le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Vos fíjate que cuando se produce la muerte de Abel, antes de eso, no condena a Caín, al contrario,
Tiene una actitud persuasiva. Persuasiva, que quería volcar el corazón. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El reino de los cielos no es condenación. No es condenación. El reino y el rey. El reino y el rey, exactamente. Entonces, discúlpeme esta. Por eso que estamos viendo que acá los discípulos de Jesús estaban haciendo algo que los dirigentes religiosos de ese momento habían impuesto, y como no se llevaba a cabo, te condenaban. ¿Qué pasa hoy? Si vos... Y pasa muy similar, pero además pasa multiplicado, porque la multitud de gente, por eso es que existe una grieta. Y lo traigo a estas palabras porque es muy actual, porque casi todos hablan de eso. Fíjate que la gente que tiene problemas con ideas, no se habla. Y si habla, no se escucha. Pero de alguna manera lo que pasaba era eso. Bueno, pero lo que vos decís, pero en el día de hoy no se escucha, pero el que te escuche y tiene el poder, te condena. Y te persigue, a eso bueno. Bueno, pero para eso hay que tener el poder. Pero llévalo al terreno religioso. Llévalo al terreno religioso. Llévelo al terreno religioso, a ver. Porque es bueno, viste, de saber. Pero en el terreno religioso pasa eso. Cuando dice el terreno religioso, ¿a quiénes y a qué se refiere? A las iglesias de hoy. Porque vos, fíjate, de que si vos no entrás en el templo mínimamente vestido, ya te condenan, ¿viste? O sea, de determinada manera, con vestido, formato, determinados rituales, determinado vestido, exactamente, determinada manera de caminar, determinada forma de hablar, determinada forma de dirigirse a los demás. Exactamente, bueno, porque yo he visto gente necesitada que ha entrado al templo y son bueno, correlo. ¿Es así, Néstor, o no? Sí. A ver, ¿qué decís vos? Porque te veo ahí con... No, yo estoy rumbeando para otro lado. ¿A dónde te querés ir? Dele, vamos a ver si tenemos que terminar el programa de radio, ¿no? ¿A dónde te querés ir? Creo que los textos que compartimos recién para nosotros mismos y para esta amada audiencia es fundamental si uno le presta atención. Creo que la libertad de Dios está tocando a la puerta del corazón, ¿no? Si uno prestar atención, porque creo que en el relato muestra una religión que se ha establecido en el pueblo de Dios, que lo único que hace es tristeza para el alma, una religión que no hace nada para la libertad del corazón. A gente pobre se le decía que tenía que lavarse la mano, infinidad de ritos. Creo que el Señor llama a esa religión sepulcro blanqueado, que por fuera dice es tan bonito, pero por dentro hay vacío, hay miseria, y creo que esa es la religión, y creo que todo parte, Raúl, Guarte, Jan, Andrés, también de la ofrenda de Caín y Abel. Yo creo que si uno analiza la ofrenda de Caín y Abel, lo va a ver durante todos los tiempos. Creo que la ofrenda de Caín era eso, ¿viste? Un servicio que Dios no lo demandaba de nadie, incluso de esta religión que estamos hablando de los israelitas. Dios jamás demandó esas cosas de ellos, y tan fuerte fue esto que dice que invalidaron el mandamiento de Dios, y se puso esto. Cuando vos invalidás las cosas de Dios, bueno, ya está, un camino oscuro y de esclavitud para el pueblo. El por qué lo mata a Caín a Abel. Pues fíjate que esta religión no tiene fuerza contra la naturaleza, por así decirlo, pecaminosa. No tiene nada, no tiene fuerza. El por qué Dios le dice a Caín, si hicieres el bien, no, si vos hicieres lo que yo te digo, el pecado no se enseñaría de ti. El pecado está a la puerta. Está a la puerta. Cuando vos te equivocas, por eso la ofrenda de Abel no es que nos hace bueno, pero sí nos hace sentir perdonado y aceptado por Dios. No es que vamos a hacer lo que queremos, pero sí te da
una esperanza. Una esperanza. Bueno, bien. Está bárbaro lo que... por supuesto, viste, las miradas son distintas. Yo comparto lo que dice Néstor, mi hermano Néstor. Lo que... Yo, por ejemplo, lo que estoy queriendo mostrar, por eso te estamos dejando ver qué... el tema de que yo parado de este lado, que no tengo una denominación, no tengo... Ver de que si yo puedo expresar una idea, puedo estar... Vos expresaste una idea, no una idea, expresaste lo que para vos, lo que Dios dice. Ahora, yo no estoy de acuerdo con vos y te condeno. ¿Entendés lo que quiero decirte? Si ya te estoy condenando, ya estoy en el problema. Porque eso no viene de Dios. No viene de Dios. O sea, vos tiraste y dijiste, yo creo esto, que yo también lo creo. Ahora, si Walter no lo cree, dice, ustedes, y empieza la condenación y la persecución. Porque vos fijate de que acá los dirigentes religiosos estaban persiguiendo a Jesús. Porque se juntaron ¿para qué? Para buscar algo en acusarlo. Y vos fíjate que ¿qué encontraron? Mirá, tu discípulo no se lavan las manos. ¿Viste? Y Jesús se habrá quedado diciendo, ¿y qué tiene que ver eso? Porque él después dice, fíjate, él dice, si nos atenemos al texto religioso, que lo que dice, al texto bíblico dice, hipócritas, les dijo, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. O sea, Jesús fue directamente a qué. Estos tipos que se llamaban los guías espirituales del pueblo de Israel, todo lo contrario. Porque ¿qué hacían? Mandamientos de hombres, tradiciones de hombre, leyes de hombre, que como dijiste vos al principio, ¿qué hacían? Una religión... sepulcro blanqueado. No, dijiste las personas se sienten vacías. No tienen nada. A mí me pasó la semana pasada, ahí un amigo cumplía 50 años, ¿viste? Y me mandó un audio, me gustaría que estés, mirá, y bueno. Nos juntamos con gente que no nos veíamos durante añares. Gran parte, de amistad, empezó a conocer las cosas de Dios y fueron por compromiso, y cuando vio que empezaron a poner música, se fueron. Se quedó uno. Se ve que después pusieron rock, bailó rock. Y hoy en día, uno firmó, lo puso en el Facebook de uno, de otro, la cosa que llegó a la iglesia. Y sí, sabe lo que se le armó, ¿no, hermano? El pastorado, me imagino. ¿Cómo va a bailar usted? Y creo que esto forma parte de eso. Y la palabra era, y lo condenaron. Y eso es lo que está en la religión. Y por ahí, viste, aquellos que te condenan son peores que vos. O por ahí no bailan, pero tienen actitudes que... Sí, otras. Vos fíjate que lo que vos marcás, que en el caso de... Vamos a suponer de que lo que hizo este muchacho está mal a mis ojos. Suponete que yo, no comparto que él baile o que, no sé, que haga chiste, no sé lo que... cosas. Yo como, ponerle que yo soy un dirigente de la iglesia o un hermano de la iglesia y veo que está haciendo eso y para mí está equivocado. Lo que correspondería decir, che, Néstor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué bailás? ¿Por qué haces esto? No condenarte, o sea, ya determinar la sentencia, este tipo es un blasfemo, está fuera del camino de Dios, no, todas las cosas. Porque nosotros en determinado momento podemos hacer cosas y de hecho las hacemos. Ahora, cuando yo hago algo, vení vos, che, Raúl, ¿qué pasó que estás en esto? Es lo que corresponde. Y ellos, yo por eso hacía hincapié, condenaban. Y como dijiste vos, hacen otras cosas. Porque vos fíjate que después Jesús
que ellos tenían esa tradición, viste, eso de que se lavaban las manos, eran puros. Después, ¿qué le dice Jesús? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a las tradiciones de hombre, los lavamientos de la jarra. Dice, porque Moisés, dice, le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero ustedes dicen, es corbán y ya está. O sea, viste lo que decías vos. Por un lado, estaba muy bien, viste, a los ojos. Pero por otro lado, ¿qué hacían? Vos fijate que Jesús le presenta un caso puntual. Dice, pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Notemos acá que esto de las leyes que hacían los hombres era transmitido. Sí, por eso digo, ¿cómo se impuso estas tradiciones? Es una porquería, es una basura. Porque vivir, viste, pues ni siquiera ellos vivían así, pero sí la exigían a los fieles, claro, a la plebe, viste, que el Señor mismo le sacó la careta y le dijo, usted no la toca ni con un dedo. Fíjate que recién hablábamos del sábado. Hoy vos hablas del sábado y la gente que no conoce o que practica una religión ve el sábado como algo tirano, algo malo. ¿Por qué? Porque el testimonio de toda esta gente ha hecho que hoy el sábado la gente lo mire mal. El Señor decía, ¿ustedes acaso cuando cae un animal en día sábado no van y lo... Y ahora, a este pobre yo no lo puedo curar? Contaminaron todo lo que eran los mandamientos de Dios, estableciendo sus costumbres. Y hoy el sábado es un día de alegría. Bueno, pero el tema fundamental está ahí, sobre lo que estamos hablando. Porque las multitudes tienen individuos adentro. Y los individuos forman parte de un conjunto. Y si forman parte de un conjunto, es porque pertenecen a ese conjunto. Y obedecen a cosas que plantean los dirigentes. No obedecen a cuestiones individuales que después se suman a lo colectivo. Yo sé que parece complicado lo que estoy diciendo, pero no es así. Por eso cada uno en su conciencia tiene que pesar qué es lo que cree y qué es lo que piensa. Es necesario que cada uno de los que nos está escuchando por sí mismo evalúe las cosas. Y determine y decida por sí mismo. No, por supuesto. No por un tercero. No existe pastor, no existe papa. Acá y en cualquier lado del universo, Dios es libre. Y como tanto, su gobierno es de libertad. Te guste o no te guste. ¿O ustedes qué piensan? ¿Que el Señor lo agarró a Lucifer del brazo y lo convidó amablemente a salir? No. El Señor es libre. Y Lucifer cayó del cielo. Fue arrojado. Y veremos, yo muy claro en mi mente no lo tengo eso. Bueno, a mí no me lo revelaron. Bueno, ahí... No, está bien, por supuesto. Usted me puede pegar con la Biblia en la cabeza si quiere. Pero yo... Bueno, y esta vez yo tengo que respetar lo que por vos... supuesto, y lo tiene que respetar. Le guste o no le guste. No me gusta. Y si no le impongo mi libertad. Es que las cosas funcionan así. Si funcionan de otra manera, entramos en problemas. ¿Por qué entramos en problemas? Porque usted va a querer imponer su verdad sobre la mía y yo voy a querer imponer su verdad. Lo vimos el otro día por televisión públicamente. Dos bandos opuestos sobre dos calles diferentes, sobre dos temas distintos, sobre el cual cada quien puede pensar y entender lo que quiera. Ahora yo veía las caritas de uno y las caritas de otro y la verdad que me trajo problemas porque todo el mundo estaba enfervorizado, sacado,
queriendo imponer su verdad. Queriendo imponer su verdad. Y te condenan. Y te condenan. Te condenan. Entonces Más allá, eso es un tratamiento humano de las cosas. Porque volvemos siempre a lo que habíamos dicho al principio. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero tengo que respetar lo que vos pensás. O debiera. O debiera, bueno, debiera. Si no, debiera. si yo levanto mi mazo, o fabrico un mazo, o hago lo que Caín hizo, lo que citaban estos recién, y te pego un huesazo en la cabeza, quiere decir que mucha forma de razón no tenía. Ahora, ateniéndonos a la parte, a ver si, no sé si es la palabra espiritual, a lo que Jesús quería transmitir también con esto, porque acá, te digo, hay yo encuentro muchísimas cosas ricas, ¿viste? Para poder saber qué es lo que Jesús quería presentar y qué quería mostrar. Porque para los dirigentes religiosos, la justicia era una cosa externa. O sea, ellos basaban la justicia en los actos, en cómo se movían, qué hacían. Entonces, como ellos entendían eso, pero vos tenés que hacer eso, Néstor, ¿viste? Vos, si no haces eso, ¿viste? Ellos entendían por justicia. Ahora, Jesús, vos fíjate cómo los va llevando, inclusive se dirige a los discípulos, porque los discípulos estaban mirando ahí y no entendían nada. Deberían estar muy perturbados, supongo. Pero no suponés, porque vos fijate que... volver a pegar con la Biblia. Te voy a pegar con la Biblia, sí. Bueno, dice, dele. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también ustedes estáis así sin entendimiento? O sea, Jesús les había presentado, les dio a los fariseos, ¿viste? De su medicina. Les estaba mostrando de que la justicia no pasaba por cosas externas. Por supuesto que los discípulos, como estaban embebidos en eso, también ellos también les sonaba, dice, que no entendían, ¿viste? Como la historia, porque a mí me enseñaron que yo tenía que comportarme bien. Me tenía que lavar las manos. Claro. Los ritos hay que hacerlo. Bueno, hasta habrán, perdóname, hago un paréntesis. Hasta habrán llegado a lo que muchas veces hemos hecho nosotros. Lo secular y lo religioso y lo eclesiástico. En la iglesia me porto de una manera y fuera de la iglesia me porto de otra. Vos fíjate de que acá los discípulos le preguntan y él le dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que lo que está registrado en escrito como testimonio de las palabras del Señor Jesucristo hablan de mi naturaleza de pecado. Sí, cuando yo leí esto dije, sí, tengo todo esto, y se quedó cortito. y la de todos los pecadores, por supuesto, ¿no? Pero mirate a vos. Sí, del primer pecador hasta el Papa, a todos, ¿no? Porque, ¿sabés por qué? Porque yo cuando leía esto alguien me dijo, ¿viste? ¿Cómo viste? ¿Y vos? ¿Entendés lo que quiero decirte? Cuando leemos eso, yo puedo decir, bueno, pero mira lo que sos, Walter. Yo no me veo así. Esto va a cotación de lo que después Pablo en Romanos explica cómo es la justicia de Dios y cómo combatimos este problema que tenemos todos en nuestro corazón. Lo de la justicia externa, lo de que decías vos, la hipocresía, porque yo, a ver, acá dice las avaricias, no es algo que se vea. La avaricia no es algo que se vea, ¿viste? Sino que, de acuerdo, si yo me expreso o no me expreso, voy a denotar que soy avaro. Si no, pasa adelante. Raúl es un tipo ejemplar, ¿viste? Yo no lo veo avaro.
Ahora, cuando el Señor me muestra mi condición, veo la avaricia y veo todo esto que está acá. Los fariseos cubrían todo esto, con sus actos, lavándose las manos. Pero eran peor que perros rabiosos. Por supuesto que sí. En Mateo, cuando habla de Hayes sobre los escribas y fariseos, le dice: ustedes van a las casas de las viudas y les dieman el eneldo, el comino, la hortaliza, y hacer largas oraciones por pretexto, dejando a las viudas sin comer, sin nada. Pues es una religión de una basura, una porquería, ¿viste? Es que, mis hermanos, la religión dice lo que decían los fariseos: hay que hacer, hay que ser y hay que parecer. El cristianismo dice: Dios lo hizo. Uh-huh. Esa es la diferencia. Consumado es, hecho está. Por eso que la tarea de Jesús fue mostrar en una dimensión con otro, mirado desde otra lupa, lo que era realmente, primero lo que era el carácter de Dios, que no condenaba, y segundo mostrar que sí, Walter, vos sos eso, yo soy eso, pero tenés perdón. Ah, bueno, viste, te viene el fariseo y te dice: qué fácil, ¿eh? ¿Cuántas veces la pasamos esa, no? La gracia barata. Hija, ¿te gusta la gracia barata, Eso es lo que decían. Ahora yo le digo, cuando el Señor fue afirmando el entendimiento que le dice Jesús a los discípulos al respecto de la gracia del Señor, porque el corazón no cambia. Yo me empecé a reír de los fariseos después. Sí, me gusta la gracia barata. Porque tenés problemas con la gracia barata. Que en realidad no es barata. ¿Y por qué? Muchas veces lo hemos hablado en este programa, hermanos, y los convocamos a que piensen en lo que los fariseos, los pastores, los religiosos llaman gracia barata, que es el regalo del cielo. El regalo del cielo costó la vida del Señor Jesucristo. Y cuando hablo de vida, me refiero a Jesucristo le puso el cuerpo a las cosas. Le puso la sangre. Acompañó cada paso de los discípulos y de sus amados hasta la cruz del Calvario. Entonces no es gracia barata. Gracia barata es para los que tienen la boca sucia. Y a mí eso me conmueve, porque lo he dicho muchas veces y no me van a alcanzar las palabras y jamás lo voy a poder agotar. Porque yo soy feliz. Es gracia pura y santa. Y él solo fue a la cruz, solito, y desde ahí hay que soportar esa presión, porque todo el mundo le gritaba, le decía cosas, inclusive hasta los que, porque cuando a veces yo pensaba, ¿por qué a alguien se le puede ocurrir meterle una esponja con vinagre en la boca a un moribundo? ¿Por qué? Bueno, pero porque es muy simple. Tomá vinagre, hacé la prueba, te adormece el vinagre. Es que entonces el tipo le estaba queriendo hacer un favor. Claro, sí. No lo estaba queriendo lastimar. El romano lo quería decir, bueno, así alivias un poco. Sí, anestesiate, le estaba diciendo. Y el Señor está en su dolor corporal, porque no le vamos a dar vuelta a la cosa. Le dolió en el cuerpo. O sea, piensan, clavate un clavo en la mano. Entonces empecemos a verlo a Jesús como en la dimensión que él se propuso, en carne y en hueso y en sangre. Por eso que la figura de Jesús cobra magnitud al lado de todas estas cosas, porque lo que decías vos, cuando le habló a Caín y cuando le habló a Adán, él sabía de esta naturaleza que tenía Caín y la que tenía Adán, esto de lo engaño, del homicidio, y sabía. ¿Y cómo lo estaba tratando? No estaba condenando. El evangelio es salvación, no era gracia barata. A Caín no estaba, y bueno, viste, y bueno, pero al final le regaló, lo perdonó. Si Caín se hubiese arrepentido y hubiese aceptado
la ofrenda a él como Salvador, lo hubiese perdonado. Y yo hubiese estado al lado como Jonás diciendo, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Para qué dimos tanta vuelta si lo perdonas? La gracia barata. ¿Te das cuenta? Con vos no se puede, Dios de misericordia y de justicia. En la semana falleció falleció un hermano, una persona del barrio que iba a concurrir a una iglesia, muy legalista, ¿viste? Este hombre, ¿no? Legalista en el sentido, ¿viste? De tipo fariseo, ¿viste? Que hacía cosas, ¿viste? Todo, ¿no? Y cuando vi a la hija, dice, sí, no, bueno, mi papá murió, dice, pero estaba preparado, dice. ¿Preparado para qué? Dije yo. No le dije nada. Claro. Porque el regalo del cielo no es algo que te tenés que preparar, es una promesa que te dijo, es tuyo, si lo tomas, es tuyo. ¿Entendemos? Que todo esto nos lo regaló el Señor, y de ahí en más empieza el camino a transitarse cuando uno se ve, cuando Dios dijo, hecho está. Bueno, ¿qué querías decir, Hugo, en esto que te interrumpí, que estabas ahí con...? Yo le di el mate para que no hablara, sí, hermano. No, que estaba pensando cuando el Señor... Hay cosas que hay que ir, viste, con el hacha y cortar directamente. Upa, no, saco las manos, A mí no me tienen cerca de esto, no, porque creo que el Señor es paciente, pero hay con las cosas que no... se muestra tal es cuando es con la religión hipócrita, que esclaviza a los redimidos de Dios. Porque mira que le dicen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hay gente que le canta a Dios con los labios, hay gente que predica, pero internamente tan lejos. Mira que dice, y tan lejos de mí, lejos, porque en vano me honra poniendo mandamientos de hombres y dejando los mandamientos de Dios. Y hoy hablaba con mi hijo, yo tengo un ser querido internado, ¿no? Y el otro día, el jueves, estuvimos ahí a la noche y me dice, papá, venían los hermanos de iglesias y me dejaban folleto y me hacía bien. Hace como 2 semanas que no vienen, me dice. Y yo le digo, y esto es así, le digo, uno que lo ve, y le digo, y me incluyo, no es que yo estoy ajeno a estas cosas, hijo, le digo. La iglesia está pasando por una etapa donde es más fácil mirar las cosas de lejos, decir voy a orar por vos pero por eso yo me incluyo, le digo, me incluyo en esa manada, le digo. Yo no escapo a eso, le digo. Por eso que vos te tenés que aferrar a Dios, le digo, con uña y diente, le digo. ¿Y cómo hacemos para escapar de esto, de honrar a Dios de labios y de corazón estar lejos? ¿Viste cómo tenemos la cortina musical, Jesús mi fiel amigo? Creo que todo pasa por la intimidad que uno tiene con Dios, ¿no? Con Jesús. Podemos pertenecer a cualquier denominación, pero somos hijos de Dios. Yo antes de ser adventista, antes de ser pentecostal, antes de ser católico, antes de ser bautista, soy hijo de Dios, soy redimido y me debo a Él. No a una organización y a lo que eso impongan. Yo la otra vez estaba hablando con unos hermanos y me decía el por qué que tenía que asistir y no me siento, digo, no, pero con ese pensamiento no vas a ningún lado, con ese pensamiento sos. Entonces le digo, ¿qué hubiese sido de Martín Lutero? Le digo, si hubiese tenido ese pensamiento de permanecer en un lugar, de permanecer en una organización sabiendo cuando las cosas estaban mal. Y el hermano no sabía que contestarme ni que decirme. Y a veces uno es esclavo, porque uno que se cría en una iglesia, cualquier nombre sea, le cuesta tomar decisiones sabiendo que las cosas están mal, se siguen permaneciendo ahí. Porque vos saliendo de ese núcleo que te criaste, no sos nada a veces.
porque vos te criaste, tus hijos se criaron en ese ámbito, pero uno debe confiar en Dios, que Dios está, y que uno se debe a Él por sobre todas las cosas. Bueno, esa es la conclusión de Néstor. A ver vos, tu conclusión. Mi conclusión es que yo para mí tenés absolutamente razón, porque es tu experiencia. Entonces la razón, cuando la describe alguien, es absoluta en su experiencia, y la mía es igual. Yo, cuando me gustaría leer algo de un tercero que vivió una experiencia parecida, pero nos llevaría mucho tiempo y nos quedan 5 minutos. Lo dejo para el próximo programa. Pero a mí, el haber conocido el Evangelio, por mi personalidad, me dio la sarcástica razón para reírme de los religiosos. No es lo recomendable, porque el reino de los cielos no es burlón. No se ríe. No es burlón, porque el reino de los cielos sí sabe el costo de lo pagado por los que somos sometidos, por esos que someten. Así que les digo que me encantaría verlos. Un hermano un día me dijo: no te pelees con el pastor. Imagínate que si el Señor lo del cielo lo vas a tener al lado tuyo robándote las manzanas. Y eso me causó mucha gracia. Y me puso en un lugar, el humor me puso en un lugar de semi-perdón, porque en realidad el pecador no perdona. Esa sería mi conclusión. Y como dice John, dar vuelta alrededor de la pelota. Lo bueno que podemos ver, o por lo menos uno ve acá, reitero cuando comenzamos el programa, es que Jesús no condena, no me condenó, y tiene para condenarme, Pucha. Y no me dijo: bueno, ahora tenés que ya que te perdoné por tus hechos y actos, ahora tenés que empezar a comportarte como corresponde, Me debes obediencia. Me debes obediencia. No me dijo eso. Y entonces podríamos tomarlo como gracia barata, porque yo podía tomarlo y bueno, me perdonó, pero no me está imponiendo reglas que tengo que cumplir para ser lo que no fui y lo que no hice. Sin embargo, el Señor me estaba diciendo: ves lo que es imposible para la carne, porque para vos es imposible. Para mí todo es posible, porque yo lo padecí en la carne, como dijiste vos, guarde, como dijeron. Jesús, Él sí pudo triunfar en la carne lo que yo no pude triunfar. Y me dice: ¿ves? Dios lo ha hecho. La justicia, eso creo que está en Romanos, en el libro de Romanos, cuando dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. y lo reafirma. Lo reafirma, gratuitamente, ¿no? por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.